Cordial saludo, mi nombre es Miguel Alberto Páez Caro, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc y hoy voy a hablar de lo que significa las bases del conocimiento científico, el cual considero un pilar bastante importante para nuestra labor investigativa en el ámbito educativo. Para iniciar, se debe romper con esa idea de la ciencia como algo estático. Citando a Diegues, el autor que nos sirve de fundamento para esta presentación, es claro que el conocimiento científico no es un producto acabado, sino es un proceso en constante revisión, por lo que es vital entender su carácter no normativo, porque no existe un solo método para llegar a la verdad, no existe un solo método ni tampoco un método universal. Debido a que la ciencia progresa gracias a la diversidad de prácticas y especialmente gracias al disenso, que es, diría yo, un concepto fundamental en esta exposición porque este concepto actúa es como un motor que permite cuestionar y fortalecer nuestras teorías. ¿Cómo se definiría entonces el conocimiento científico? Lo definimos según la lectura que sirvió de fundamento para esta exposición en una forma de conocimiento estructurada que se hace de manera sistemática y que busca es explicar, predecir y comprender fenómenos. A diferencia de una simple lista de datos, la ciencia lo que vemos es que se apoya en leyes universales y en modelos teóricos, especialmente en áreas como la biología. De ahí que su validez dependa es de la contrastación empírica en las ciencias factuales o de la coherencia lógica en lo que son las ciencias formales. Asimismo, se reconoce que un punto crucial es precisamente el que vemos en esta imagen y es el papel de la ciencia en la política. La ciencia no es prescriptiva, no, la ciencia no nos dice qué debemos hacer, sino que nos ofrece unas razones para tomar decisiones eficaces. Por ejemplo, en una crisis sanitaria los gobernantes fijan ese el objetivo y la ciencia indica el camino más rápido para alcanzarlo. Sin embargo, las prioridades sociales siempre dependerán de valores previos, no solo de los datos técnicos. Es aquí donde entramos en un tema que me resulta interesante porque se refiere a la dialéctica del progreso. Y es que el consenso es precisamente el acuerdo sobre cuestiones centrales que nos permiten construir conocimientos con rapidez. Pero el disenso, que sería en este caso el antónimo de la palabra consenso, y que se refiere explícitamente a una disputa entre las hipótesis rivales, el disenso es, repito, lo que garantiza que exista una objetividad. En las áreas punteras de investigación, pues precisamente el desacuerdo es una norma y es la que evita que caigamos en el error, en el estancamiento, en la dogmatización y es el que permite que haya precisamente un avance. Asimismo, vemos que el disenso, como lo decía anteriormente, juega un papel determinante. Es un papel determinante porque es el que permite que las ideas contrarias se encuentren, que haya una disputa, un disenso y que a partir de ello se llegue a lo que llamamos la objetividad científica. Diríamos entonces que a través del disenso se establece una crítica constante y una lucha de teorías, que es lo que en últimas garantiza que haya corrección a los errores que se vayan encontrando en el camino científico. De esta forma nos damos cuenta que existe una gran diferencia entre lo que es la ciencia y la pseudociencia. Y eso resulta un imperativo, ya que la ciencia hay claridad sobre que existe contrastabilidad empírica y el método crítico de corrección de sus errores. Retomando lo que decía el filósofo Karl Popper, la falsabilidad es esencial. Una teoría que no puede ser puesta a prueba no puede ser científica, decía Karl Popper, por lo que debemos cuidarnos del rigor matemático aparente que a veces se usa para disfrazar temas existentes y que lo que lleva es a considerar que la pseudociencia puede equipararse a la ciencia. Es así como para navegar en este sistema, en este ecosistema de lo que significa para nosotros como pedagogos el conocimiento, resulta muy importante comprender cómo se clasifican las ciencias según su objeto de estudio y método. Y tenemos entonces las ciencias formales, la lógica y las matemáticas. Y estas no se ocupan de hechos empíricos, sino de sistemas abstractos y relaciones lógicas. De esta forma,
Pues llegamos así a las conclusiones que nos sirven de síntesis para decir que debemos integrar tres ideas potentes o muy importantes que desafían la visión tradicional de la ciencia. Primero, es necesario desmitificar el método, porque no existe un método científico único y rígido, lo que existe es una diversidad de métodos que evolucionan y se adaptan según el contexto histórico. Y segundo, debemos entender la relación entre ciencia y valores en la realidad. Como vemos en este gráfico, según la ciencia, aunque ella es una actividad humana impregnada de valores y cultura, su función no es decirnos éticamente cómo vivir, que eso le pertenece a la axiología. Su verdadero objetivo es precisamente explicar cómo funciona la realidad de ello. Y finalmente entonces encontramos que el mensaje aquí es precisamente que el disenso, como lo decíamos anteriormente, es el motor del proceso científico. Lejos de ser un fallo del sistema, el desacuerdo y la competencia entre hipótesis son las que garantizan que exista un conocimiento. Quiero terminar mi exposición diciendo que toda esta reflexión surge a partir de la lectura de el capítulo indicado para esta exposición de la ciencia en cuestión, disenso, negación y objetividad de Diegues, publicado en 2024. Así que muchas gracias y nos encontraremos en otro momento.